bello es el Señor, cuán hermoso es Él. Viernes 9 de junio, segundo viernes ya de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero darle la gloria a Dios porque cada día son más personas las que se unen para recibir este audio y compartirlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por esos testimonios de personas que reciben este audio, incluso fuera de la frontera del Salvador, ¿verdad? Muchas personas en los Estados Unidos, en Europa, que Dios les bendiga. Un privilegio poder grabar estos audios y poder compartirlos para que de esa manera conozcamos más la bendita palabra de Dios. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 12 de San Marcos, ¿verdad? En los últimos días hemos estado leyendo este capítulo, en el cual hemos encontrado, como ya hemos dicho, 5 confrontaciones que los diversos grupos de poder en Israel o en Jerusalén le hicieron al Señor, ¿verdad? Recordemos cómo le preguntaron sobre su autoridad, o sea, con qué autoridad hacía aquello. Recordemos también cómo el Señor les presentó la parábola de los viñadores malvados y ellos pues se sintieron ofendidos. Recordemos cómo se acercaron también los herodianos a preguntarle sobre el impuesto al César. Luego los saduceos se acercan para preguntarle sobre la ley del levirato, ¿verdad? Y el día de ayer, pues que ya veíamos también como un escriba le preguntaba sobre el mandamiento mayor o el primero de todos. Así, hermanos, el texto de ayer terminaba diciendo que ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pues a todas las preguntas que le habían hecho, o más bien a todas las trampas que le habían presentado a Jesús, en ninguna de ellas el Señor cayó, ¿verdad? Al contrario, podemos ver cómo en todas el Señor salió bien librado, ¿verdad? Él salió bien librado. Así entonces llegamos hoy casi al final de este capítulo, y es interesante, ¿verdad?, cómo el Señor ahora pues Él sigue enseñando en el templo. De hecho, el texto comienza diciendo: Jesús enseñaba en el templo, ¿verdad? O sea, Jesús pues está aprovechando el tiempo, el espacio, la oportunidad, y Él sigue enseñando a la gente ahí en el templo. Hemos dicho que el Señor Jesús acostumbraba a enseñar en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Que este pórtico de Salomón era el que daba acceso al patio de los hombres y al patio de las mujeres. Eso le permitía entonces al Señor tener un buen escenario, ¿verdad?, para poder predicar. Ahí es donde ahora el Señor, como ya nadie le pregunta, ahora Él les va a preguntar a ellos. Y les dice: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Realmente, hermanos, esa enseñanza la manejaban pues los maestros de la ley, pero ellos enseñaban esto porque en realidad habían suficientes textos en las Escrituras
para demostrar que el Cristo verdaderamente sería un hijo de David. Y puedo mencionarle 2 o 3 textos rápidamente. Recordemos, por ejemplo, cómo el segundo libro de Samuel nos presenta la promesa de Dios a David, la cual pues se repite en primer libro de Crónicas, donde Dios le habla a David cuando David mismo quiere construirle un templo. Y es ahí donde el Señor le dice que él no iba a construirle nada. Y le dice las causas, y le dice: porque tú has derramado mucha sangre. Pero también le dice: en lugar que tú me construyas una casa a mí, yo te construiré una casa a ti. Ahora, acá Dios no estaba hablando de construir un edificio para David, ¿verdad? O de construirle un palacio. No, estaba hablando de construir una casa en el tema o en el concepto de descendencia, ¿verdad? La descendencia. Y fue ahí donde el Señor mismo le dice: tu hijo se sentará en tu trono y reinará eternamente. Yo, le dice, lo veré siempre con misericordia. Yo seré su padre y él será mi hijo. Al escuchar esa promesa, podríamos nosotros fácilmente pensar que de ese hijo que el Señor hablaba era Salomón. Y efectivamente, Salomón fue el que se sentó en el trono de David. Pero recordemos que hubo elementos en esa promesa que no se cumplieron todos en Salomón. Porque veamos que Dios le dijo: él reinará eternamente. Y aunque sabemos que Salomón gobernó por muchos años, ¿verdad?, ya que fueron 40 años los años en que Salomón gobernó en Israel, pero sabemos que después de eso murió, ¿verdad? Pero Dios le había dicho que este hijo iba a gobernar eternamente, iba a reinar eternamente. Por tal razón, entonces, cuando dijo a Dios que iba a reinar eternamente, no estaba hablando de Salomón. Podemos entonces decir que efectivamente Dios hablaba del Cristo, ¿verdad? Como el Señor, como Jesucristo, iba a gobernar o a reinar eternamente. Ahora, habían otros pasajes, como por ejemplo Isaías, allá en el capítulo 11, cuando el mismo profeta dijo que el Señor levantaría el vástago de la raíz de Isaí. Isaí era o fue el padre de David. Pero veamos que le habla a David, o dice que va a salir un vástago, o sea, un retoño, un renuevo, un tronco, diríamos, de la raíz de Isaí. Y claramente sabemos nosotros que ese vástago originalmente fue David. Pero David fue el antitipo de Jesús, que vino a ser obviamente el Mesías. Y así, hermanos, muchos pasajes que hablan del tema, ¿verdad?, hacen que efectivamente podamos nosotros comprender cómo el Cristo sería un hijo de David. Es más, por esa razón, cuando usted lee los evangelios, especialmente el evangelio de San Mateo y San Lucas, veamos cómo se nos presenta al inicio del evangelio de Mateo, por ejemplo, se nos presenta la genealogía del Señor Jesús. Y esa genealogía busca demostrar que Jesús era hijo de David. Por eso es interesante cómo hasta nos presenta las generaciones, ¿verdad?, que se fueron dando, para poder entender cómo David era
el padre del Mesías, o de su linaje nacería el Cristo. Es más, por eso cuando el Señor Jesús caminaba por las calles de Galilea, recordemos como muchos enfermos le decían: Jesús, hijo de David. Un caso de esto que le estoy diciendo fue el ejemplo del ciego Bartimeo. ¿Cómo se nos dice que Bartimeo, cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí, él comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Jesús, hijo de David, ¿verdad? Algunos leprosos también le llamaban así. Y curiosamente, el Señor Jesús nunca rechazó que le llamaran así, pues obviamente él mismo reconocía que él era el hijo de David, ¿verdad? Porque de esa manera lo estaban reconociendo como el Cristo, o sea, la promesa hecha por Dios a David. Ahora, podemos ver entonces que no era un invento, ¿verdad?, el llamarle hijo de David. Es más, el Señor respondía ante ese llamado y lo hacía de una manera muy oportuna, ¿verdad? Lo hacía porque el llamarle hijo de David tenía efectos divinos. O sea, no era necesariamente que él tenía la sangre de David. Porque claro, usted podrá decir, bueno, pero si David gobernó allá por los años 1000, ¿verdad? Exactamente gobernó desde el 1030 al 990, pero Jesús viene a nacer, obviamente ya en el siglo I, hubo 1000 años de diferencia. Entonces, ¿cómo es que puede aceptarse que Jesús es hijo de David? ¿Verdad? Y por esa razón es que el Señor les dice: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? O sea, al hacer Jesús la pregunta, ojo, no es que los esté criticando, no es que los esté exhortando o mucho menos regañando, ni corrigiéndoles, al contrario, porque Él no está diciendo que era falso lo que ellos enseñaban, sino lo que el Señor quiere es generar las condiciones para hacer la pregunta que Él quería hacer. ¿Y cuál era la pregunta? Y aquí viene el Señor generando las condiciones cuando le dice: el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado. Y aquí aparece, hermanos, el versículo 1 del Salmo 110, donde dice la palabra: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Notemos cómo le decía, este es el Salmo 110, en el versículo 1, pero aquí es donde se nos presenta un salmo de David. Este salmo es un salmo de David que se conoce como un salmo mesiánico, ¿verdad? Donde David dijo el Señor a mi Señor. Ahora, pero notemos, ahí habla de dos señores, porque dijo el Señor a mi Señor. Ahora, para entender este texto, tenemos nosotros que entender lo que significa la palabra Señor. Y la palabra Señor es una palabra que en griego se dice Kyrios. Kyrios. Pero Kyrios es una palabra que solamente se ocupa para Dios, ¿verdad? Que es el Señor. Nosotros, como hemos dicho en otros audios, nosotros el término Señor lo utilizamos en muchas personas. Usted dice el señor panadero, el señor de la tienda, el señor vigilante, le decimos Señor a un montón de gente, especialmente a los hombres ya un poco mayores. Pero en la Biblia la palabra Señor, que ya le dije es el griego Kyrios,
es una palabra única y exclusivamente que se le da al Señor Jesús, ¿verdad? Fue el Señor Jesús el único que pudo recibir, ¿verdad?, ese título. Ahora, ahí es donde el Señor entonces les está diciendo cómo es eso. Y claramente nosotros podemos entender, porque gracias a Dios pues ya tenemos todo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues ha explicado todo esto. Y ahora podemos entender que cuando dice la palabra dijo el Señor, estaba hablando de Dios Padre. A mi Señor estaba hablando de Jesucristo. O sea, dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, el Cristo. Ahora, aquí entonces viene la pregunta. Y le dice, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Pues ningún padre le llama a su hijo Señor. Y ante esa pregunta de Jesús, dice la palabra que nadie le respondió. O sea, nadie le respondió, porque claro, ellos no entendían. O sea, ante aquella pregunta que el Señor hace, ellos no entendieron, ¿verdad? La respuesta no la tenían. Entonces, obviamente, como no había respuesta, dice la palabra que ya nadie le preguntó y que la muchedumbre lo escuchaba con agrado. Pero ahora usted dirá, bueno, pero ¿cuál es entonces la respuesta? Porque ¿por qué razón es que David le llama Señor a su Señor y obviamente Señor a Jesús? Y hermanos, para entender la respuesta, es importante que nosotros comprendamos que David, obviamente, cuando escribe el Salmo, está pensando en, obviamente, su Señor. Y nosotros sabemos que ese Señor fue Jesucristo, es Jesucristo. Pero tenemos que entender que en Jesucristo habían dos naturalezas, una humana y una divina. Y ahí es donde está la respuesta, porque en la humana, o sea, en la naturaleza humana, efectivamente Jesús es descendiente de David, ¿verdad? O sea, en la naturaleza humana, por eso se nos presenta allá la genealogía. Pero en la naturaleza divina, Jesús es el Señor de David. O sea, en la naturaleza humana, Jesús viene siendo hijo de David. Pero en la naturaleza divina, Jesús es el Dios, el Señor de David. Y ahí es donde está obviamente la respuesta, ¿verdad?, que el Señor está pidiendo. Pero hermanos, esto nos enseña a nosotros rápidamente a poder entender esas dos naturalezas del Señor Jesús. Esa naturaleza humana en la cual, pues como todo hombre, ¿verdad?, Él experimentó diversas fragilidades. Pero ante todo también Él tenía la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina, Él es Dios. Y como Dios, es todopoderoso. Por eso, comprendamos cómo Jesús, como hombre, se debilitó. Como hombre estuvo expuesto, mas no cayó en pecado. Pero como Dios es el Señor y Salvador nuestro. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos hacer de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, para que de esa manera podamos comprender su reino, podamos comprender su señorío, podamos comprender su poder. Le animo para abrir el corazón, para volvernos hombres y mujeres de fe, para que de esa manera
el Señor pueda obrar y glorificarse en nuestras vidas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza